Para poder comenzar con este tema, voy a explicar acerca de lo que es el censo. Se le conoce como censo poblacional aquel proceso en el cual se recolecta, se compila, se analiza, se evalúa y se publica datos e información de los diferentes aspectos como demográficos, económicos y sociales de todos los habitantes de un país. Es por lo tanto que los censos son realizados por las oficinas estadísticas de cada país. En el caso de Panamá lo realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mayormente conocida por sus siglas como INEC. Y estos censos normalmente se hacen cada década, es decir, cada 10 años, para poder observar un mayor impacto social y demográfico de los habitantes durante ese periodo. Buenos días, profesora. Mi nombre es Ángela Cuervo y voy a continuar con el siguiente punto de nuestro trabajo, las clases de censo realizados en Panamá. En Panamá se han realizado dos clases de censo, los censos de facto y los censos de jure. Los censos de facto son la modalidad de censo en la que se enumera la población basándose en la residencia o vivienda en la que se encontraban en la fecha y hora estipulada para el censo, aunque estas personas vivan ahí o residan ahí permanentemente o no. Mientras que los censos de jure son la modalidad de censo en la que se enumeran las personas basándose en su residencia permanente o en su residencia habitual. Es decir, si una persona está visitando en otra residencia, no va a ser censada ahí, sino que será censada en su residencia personal o habitual. El Censo Nacional de Población y Vivienda más reciente fue el de 2023. Este fue un censo de jure y tuvo una duración de aproximadamente 3 meses, del 8 de enero al 6 de marzo de 2023. Este fue similar a la metodología que se utilizó de los años de 1911 a 1930, en el que fue realizado censos de jure, mientras que en los años de 1940 al 2010 fueron realizados censos de facto. Continuando con las clases de censos realizados en Panamá, aquí tenemos un esquema que muestra todos los años en los que se han realizado censos, década por década, y qué tipo de censo se realizó. De 1911 a 1930, como fue mencionado anteriormente, se realizaron censos de jure. De 1940 a 2010, censos de facto. Y por último, en 2023, el censo de jure nuevamente. Continuando con la evolución de los censos en Panamá, para nosotras poder explicar cuándo se empieza a realizar el Censo Nacional de la Población, tenemos que establecer el año en que Panamá se formó realmente como Estado, que fue en 1903, cuando se separó de Colombia. Entonces, 8 años después es que se realiza el primer censo, que fue en 1911. Este tuvo una duración de 5 meses y se tomaron en cuenta datos como el sexo, raza, nacionalidad, estado civil, analfabetismo, edad escolar, etc. Se censaron aproximadamente 336.742 personas. En el siguiente censo, que fue en 1920, por primera vez se censan incapacitados físicos o mentalmente para el trabajo, además de huérfanos, indigentes y prisioneros. Este tuvo una duración de 1 mes y medio y se censaron 446.098 personas. En el siguiente, que fue de 1930, en este censo duró 3 meses y por primera vez se utilizó el equipo mecanizado para la tabulación de datos, además de que por primera vez se censa a la población indígena. Se censaron aproximadamente 467.469 personas. En el siguiente censo de 1940, este fue uno muy importante, ya que fue la primera vez que se realiza el censo en un día. Y esto fue de esta manera de aquí en adelante. Todos los censos se realizaron en un día. Además de esto, algo importante fue que se adoptó el censo de hecho o de facto. Y aproximadamente se censaron 622.576 personas. Continuando con el censo de 1950, lo que más resalta de este censo fue que se inició el primer censo de vivienda y que se censaron aproximadamente 805.285 personas. Siguiendo con la línea de la evolución de los censos, en 1960 se creó el Comité Técnico de Censos y se registró un crecimiento poblacional de 1.075.541 habitantes. En 1970, los censos de vivienda y población se comenzaron a realizar por separado del censo agropecuario. Se empadronaron 1.075.541 personas.
En 1980 se dio la creación de la Comisión Nacional, en la cual participaron tanto instituciones estatales como gubernamentales, y se censaron 1.428.082 personas. En 1990 sucedió la instalación de la Secretaría Técnica de los Censos, en la cual ésta tenía funciones distintas a la Secretaría Ejecutiva de la década pasada. Fueron censadas 2.329.329 personas. Comenzando en el siglo XXI, para el año 2000, la organización de los censos se dieron de manera distinta a las de la década pasada, en la cual se empadronaron 2.839.177 habitantes. Para el censo del 2010 hubieron grandes avances e innovación en las tecnologías, informática y telecomunicaciones. Panamá cerró el 2010 con una población de 3.662.000 personas. Para finalizar el 12º censo de esta lista, tenemos el censo del 2020, que en realidad se realizó en el año 2023 debido a la pandemia de COVID-19 del año 2020. Este censo fue de alrededor de 4.202.572 personas. Continuando con las características de los censos. La primera característica es la enumeración individual, y es que tras un censo se deben enumerar separadamente a cada individuo con sus correspondientes características que tienen que ser anotadas. La siguiente característica es la universalidad, y es que se tiene que cubrir todo el país o una parte bien delimitada del mismo, como una región o un departamento, si es que solo se desea una cobertura parcial. Y el censo debe incluir a todas las personas, valga la redundancia, que residen en el territorio antes delimitado o anteriormente delimitado. La siguiente característica es la simultaneidad, y es que cada persona debe ser enumerada tan cerca como sea posible de un punto bien definido en el tiempo. ¿Para qué? Bueno, es que se tiene el fin de que el censo sea un reflejo exacto de la población en un momento determinado. Y la última característica es la periodicidad, y es que se piensa que los censos se deben levantar con una periodicidad para que sea fácil la comparación de la información obtenida. La toma de los censos, entonces, cada 10 años, como es establecido, facilita entonces la comparación por grupos de edad. La importancia de censar. En un principio, la función del censo poblacional tuvo por objeto principal atender necesidades del Estado, referentes a las obligaciones militares, tributarias y de trabajo de los habitantes de un país. Posterior a esto, al empezar a generalizar el sufragio, los resultados censales en cuanto a número de habitantes empezaron a ser utilizados para la fijación de la representación electoral. Sin embargo, con el avance de los años, hoy en día, tal como dicen las Naciones Unidas, el censo de la población es una operación estadística de gran utilidad en cada país. Por lo tanto, también es la fuente primaria de las estadísticas básicas de una población, brindando información demográfica y socioeconómica de un país. También sirviendo para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social del Estado. De igual forma, la recolección de los datos sirven como referencia para la elaboración de encuestas por muestreo y preparar las estimaciones de distintos aspectos de la población.